Bueno, les decía antes del corte que vamos a hablar de economía y vamos a hablar con un economista muy conocido de Córdoba, es el presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, es Marcelo Capelo, a quien desde ahora, Marcelo, en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca, te agradezco mucho que nos destines estos minutos al programa. Un gusto acompañarlos, Alfredo, y un saludo para Fonseca, que escuché que está en recuperación, me alegro mucho. Sí, afortunadamente sí. Bueno, casi que podría pasar antes un aviso, porque va a haber una presentación de Marcelo Capelo el día 19, ¿es? 9, perdón. El día 9, una presentación que va a ser en Fundación Mediterránea y que vale la pena no perdérsela. Pero ya que lo tenemos acá, la primera pregunta, Marcelo, es, digamos, ¿cómo estás viendo la situación en esta etapa extraña que es esta suerte de transición hacia las elecciones, digamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo las decisiones que tomó el gobierno después de la derrota electoral, en fin? Después de la derrota existía las mismas dudas que existen para después del 14 de noviembre, que es cómo va a reaccionar el gobierno ante el resultado. Bueno, ahora sabemos que le fue mal en la elección anterior, no se sabe si se va a recuperar o no para el próximo, si se va a acercar al primer lugar o si va a tener una distancia igual o peor o mayor que la que tuvo de diferencia en agosto, ¿no? Después de la elección de agosto, en principio se esperaba, me parece, que más populismo del que vimos. Y esto viene ocurriendo ya hace varios meses, donde una cosa es el discurso político y otra cosa a veces son los números, lo que maneja Guzmán en definitiva, que tuvo un primer semestre para el Fondo Monetario Internacional y un segundo semestre que es para las elecciones. Estamos en ese pleno segundo semestre, se está gastando más, se está emitiendo mucho más, pero los anuncios que se han hecho después de la elección de agosto no permiten por ahora afirmar de que va a haber un déficit de 4 puntos del PIB como estaba previsto. En realidad el presupuesto era 4,5 puntos del PIB, pero en el primer semestre el déficit fue de cerca de 1 punto del PIB solamente. Con todos estos anuncios, nosotros en el IERAL vemos que puede estar el déficit en 3,5, 3,7. Con esto te quiero decir que han anunciado nuevos gastos. Algunos de ellos son transitorios, otros permanentes. Pero aún así cuesta llegar a 4 puntos del PIB. Me parece que Guzmán todavía logra frenar algunas cosas para ver si después de la elección puede cerrar un acuerdo con el fondo. Y por eso muchas de las cosas que se van anunciando son transitorias y no permanentes. Porque si fueran permanentes, ahí sí estaríamos en un grave peligro. Porque si vamos a repetir 3,5 o 4 puntos del PIB de déficit este año y el que viene, va a terminar muy mal. Pero como algunos de los gastos que se anuncian son transitorios, eso quizás dé lugar a que se pueda cerrar un acuerdo con el fondo con un déficit que el año que viene tendría que ser mucho menor al que se prevé en el presupuesto, que es 3,3 puntos del PIB. Si no nos cierran los números, para volver algún día a pagar la deuda, no solo con el fondo, que es lo más probable que si hay un acuerdo tenga un periodo de gracia para pagar el capital, sino la otra deuda, la que ya se reestructuró y que va a haber que empezar a pagar cada vez en mayor medida desde 2023. ¿Cómo ves el tema de la inflación? Porque este panorama que vos planteas da la sensación de que tiene algún margen de maniobra, pero, bueno, ¿qué pasa con el nivel general de precios, ¿no? Que bueno, el último mes, no recuerdo, fue 3,5, creo, el IPC nacional. ¿Cómo crees que va a seguir eso? Está claro de que en los últimos meses había bajado un poco la inflación hasta que volvió a subir el 3,5, conteniendo el dólar oficial, que subía alrededor de 1% cuando la inflación estaba entre 2,7 y 3,5. Eso hace que, como sabes bien, se va atrasando el tipo de cambio y todos después esperan, después de la elección, que en algún momento haya una recuperación. Entonces hay una inflación que se está escondiendo bajo la alfombra que va a aparecer después. Por otra parte, todavía había algunos controles de precios y ahora apareció, después de la elección, este otro control más masivo de precios. Por otra parte, hay tarifas rezagadas que se van rezagando cada vez más, de manera que todo indica que después de la elección, no necesariamente en los últimos días de noviembre, ni siquiera en diciembre, en alguno de los meses posteriores, yo me animaría a decir
salvo que se quede sin reservas el Banco Central de libre disponibilidad hacia enero, febrero, cuando a veces se dan las malas noticias, de que haya alguna suba discreta del tipo de cambio, si llegan con reservas suficientes a enero. Si el 14 de noviembre ya tiene muy pocas reservas de libre disponibilidad, sí, al otro día yo creo que hay que esperar que empiecen a subir las mini devaluaciones diarias. Lo de la suba discreta, como por ejemplo lo que ocurrió en enero del 2014, que había subido el tipo de cambio, si mal no recuerdo, 24, 25%, el dólar. El ministro era Kicillof. Y el presidente del Banco Central era Fábrega, y que Kicillof y Cristina, que era la presidenta, desconocieron la medida de Fábrega, como si no sabían de qué iba a ocurrir. Eso le permitió a Cristina tirar esos últimos 2 años de mandato sin hacer casi ya nada. Siguió atrasando el tipo de cambio, siguió atrasando las tarifas 2 años más. Por eso cuando a veces decimos, bueno, pero esto va a explotar, ojo, a veces las cosas no explotan tan rápido. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en aquel momento, estamos hablando del 2014, principio del 2014, había un nivel de reserva de libre disponibilidad muy superior al que tienen hoy. Ahí se pueden confundir. No es lo mismo, creo que era algo así como 20.000 millones de dólares que todavía les quedaban en ese momento, contra a lo mejor 2 o 3.000 millones de dólares que deben tener de libre disponibilidad ahora. Entonces, ese nivel de reserva no da para 2 años de hacer la plancha, de seguir atrasando las variables. Con lo cual, en algún momento de los 2 años que quedan, van a tener que subir el tipo de cambio más que la inflación, ya se verá si en forma de una vez o acelerando las mini devaluaciones diarias. Seguramente en el gobierno prefieren esto último, pero hay que ver si la realidad les da tiempo de implementar una medida de ese tipo sin que tengan problemas más graves. De manera que si suben el tipo de cambio, las tarifas al menos dejan de atrasarse, lo cual ya implica que tiene que subir como la inflación. Y veremos qué pasa con los controles. Después sobre eso te voy a decir algo más. Todo indica que la inflación el año que viene va a ser igual o superior a la de este año. Y este año está apuntando al 50%. Ajá. ¿Te imaginas que el fenómeno sobre los precios se va a parecer a una cosa como la de junio del 75, el Rodrigazo, o como la de la hiper? ¿O es distinta de las dos? En el 75 hubo de pronto una suba de tipo de cambio que creo que fue de alrededor del 100%. También se ajustaron los salarios un poco menos, las tarifas también habían subido mucho. Y Argentina en este momento no necesita una suba de 100% del dólar. El tipo de cambio del 2007, que podríamos decir que a lo mejor podría ser de equilibrio, la economía del 2007 funcionaba bastante bien, ya se había recuperado del 2001-2002 y todavía no había entrado en los grandes desequilibrios posteriores. Sería un tipo de cambio real ahora que estaría un 30% arriba del valor actual, real. Para llegar a ese tipo de cambio tenés que, como bien sabes, de subir el dólar más que el 30 para que descontando la inflación quede allí. Para tomar una referencia, pero no hace falta un 100% de suba del tipo de cambio. Ahora bien, si después de la elección toman una decisión como la de Cristina en sus últimos 2 años, que es tratar de hacer la plancha todo lo que puede en los últimos 2 años para dejarle al que sigue el ajuste, y gastan como están gastando en estos meses, julio, agosto, septiembre, y emiten como está emitiendo ahora, y no actualizan el dólar, y no actualizan las tarifas, y se quedan sin reservas, ahí sí puede haber una suba muy brusca del dólar, no digo de las tarifas porque eso depende más de una decisión administrativa, y que pueda llevar a algo parecido a lo de junio y julio del 75, que fue el Rodrigazo. O a una hiper, pero para eso deberían acumularse mucho más presiones de las que ya existen. El atraso cambiario existente hoy no es tan grande y habría que ver cómo sigue la política fiscal y monetaria después del 14 de noviembre, porque a lo mejor después del 14 vuelve la estrategia de Guzmán del primer semestre, en la cual la verdad que había mejorado mucho los números fiscales. Recién mencionaste el control de precios, ¿no? Estos 90 días, digamos, para Reyes, que va a vencer el control, Guzmán estará mirando en sus zapatitos qué le deja el índice de precios. ¿Qué idea tenés sobre el tema del control en este periodo, digamos, ¿cierto? Yo ahí tengo una duda, que es si esa medida se tomó para que durante 90 días funcione. Sabemos que a largo plazo eso no funciona.
sobre todo en un contexto como el que decía antes, si siguen emitiendo mucho, gastando mucho, ahí no va a funcionar. O lo habrán hecho para que se morigeren los precios ahora, antes del 14 de noviembre, y que la inflación de octubre, que creo que se anuncia unos días antes de las elecciones, dé abajo del 3 de nuevo. Y que después vemos qué hacemos con el control. Por ahí se olvidan del control después de las elecciones. Porque después de las elecciones dicen que van a llamar a un pacto, a un acuerdo nacional. ¿Quién dice que a lo mejor en esto, muy poca gente capaz que esté de acuerdo conmigo, pero para mí, si les va mal en esta elección y quieren ganar la que sigue, la del 2023, sabiendo que hay un ajuste por medio, porque si ellos logran hacer la plancha durante 2 años sin ajustar ni el dólar ni las tarifas, no sé, a lo mejor tendrían chance. Por ahí les ayuda la economía internacional. Pero tienen un ajuste por medio, o sea, van a seguir perdiendo votos por ese ajuste. ¿Cuál es la única, y si hay un ajuste por medio, cuál sería la única forma que se pudieran recuperar para el 2023 políticamente? Que haya un plan que sea creíble para el mercado, con un ministro creíble, con un equipo creíble, que implique algún ajuste inicial, aunque no tan dramático, porque dijimos que algunas variables no están tan desactualizadas, y que después de ese cimbronazo inicial, donde va a subir la inflación, va a volver a caer el salario real, tenga éxito y logren mayor estabilidad. Y que la economía se empiece a reactivar y que en el 2023 lleguemos a lo mejor con un año de reactivación y con una inflación un poco menor que la actual, porque al principio subiría. Ha pasado en Argentina, por ejemplo, la convertibilidad, cuando tuvo éxito en el 91, le hizo ganar a Menem varias elecciones. Sí, sí. Menem en el 91 estaba ahí, hasta incluso al borde de un juicio político por algunas causas, si mal no recuerdo, de corrupción. Sí, además perdió 2 ministros de Economía, tuvo una hiper. Tuvo una hiper. Pero claro, ¿eso qué implicaría? Poner un equipo, un ministro creíble, con un plan creíble. Implicaría que se tendría que alinear todo ese conjunto de gente que está en el gobierno, que son diversos grupos, a apoyarlo y sacarle las leyes, y especialmente la vicepresidenta tendría que cambiar el discurso, tendría que cambiar el discurso y tendría que alinear a su tropa para que vote las leyes que ese ministro le pediría, que serían seguramente muy diferentes a lo que hasta ahora se ha estado hablando en ese grupo dentro del gobierno, tendrían que acordar con el FMI. Ahora, yo no lo veo, no le pongo probabilidad 0, porque Cristina ha demostrado que cuando quiere alinea la tropa y le dice, a ver, vamos a salir de la economía. En un momento Milani fue jefe del ejército y tenía acusaciones contra los derechos humanos. Y sin embargo hubo algunos chisporroteos con Eve de Bonafini y algo más, y con el tiempo se alineó todo el mundo. ¿Sí? Cristina ha demostrado esa capacidad de alinear a su tropa. Y por ahí puede cambiar el discurso y alinea a su tropa y apoyan ese nuevo plan. Pero es la única forma que le veo de que puedan recuperarse políticamente para la elección del 2023. Ahora, ahí haría falta 2 cosas. Que no salga tan golpeada de la elección. Y en segundo lugar, que la oposición, si efectivamente se verifica lo que dicen muchos encuestadores, de que va a obtener un buen resultado, que la oposición acompañe, porque va a tener que tener apoyo parlamentario necesariamente. Si pierde el quórum y alguna mayoría, sí, pero si ese plan es con ideas parecidas a lo que haría la oposición, se le complicaría a la oposición no apoyar ciertas cosas. Suponte si plantean una reforma laboral y que va en línea de lo que alguna gente pide, o una reforma tributaria. Tiene muy baja probabilidad lo que estoy diciendo, pero para mí es la única forma de que se pudieran recuperar políticamente para el 2023. Complementariamente a eso, ¿crees que Argentina va al acuerdo con el fondo o defaultea la deuda? Al menos en la intención. Yo siempre pensé que era una actuación y que, digamos, la parte política, el grupo político de la vicepresidenta tiene ese discurso tan duro ante el FMI simplemente como parte de una negociación para hacerle ver al FMI que habían firmado ese acuerdo con Macri, que ellos dicen que no era conveniente, que era una presión y que del lado del presidente y el ministro de Economía obviamente quieren un acuerdo con el FMI, quizás los gobernadores justicialistas también. Siempre pensé eso. Ahora hubo algunas manifestaciones muy duras de nuevo contra el fondo, pero todo esto tiene que ver con las elecciones, me parece. Y después de la elección yo me jugaría por decir que van a tratar de cerrar el acuerdo. Para eso no hay mucho tiempo, ¿no es cierto? No, porque en marzo están los vencimientos, hay unos vencimientos muy pesados.
sea que hasta febrero habría que hacer un acuerdo. Noviembre se va a perder, diciembre, enero y febrero. Marcelo, bueno, te agradezco mucho. Sería justo ese periodo en el cual podría haber algunas noticias. Ah, claro. Que el fondo probablemente pediría actualizar un poco el tipo de cambio y las tarifas. Te iba a decir, bueno, te agradezco mucho que hayas venido y tengo otro montón de preguntas para hacerte, pero bueno, te voy a escuchar en el almuerzo de la Fundación para sacarme las dudas que me puedan quedar. En mi nombre, de nuevo, en nombre de Ricardo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.